Esto pasó hace unos meses. Estaba intentando adaptarme a la vida en esa casa antigua que heredé de mi abuela. Nunca había sido buena para olvidar lo que pasó, pero deseaba darle a Lucas un hogar cálido después de perder a su padre. La casa era extraña, pero creía que con el tiempo podría ser la acogedora. Recuerdo las habitaciones amplias y esos sonidos lejanos que a veces creía escuchar en la noche. Una noche, me desperté por risas suaves. Me acerqué a la habitación de Lucas, sintiendo un nudo en el estómago. La luz de su lámpara estaba encendida, y lo escuché hablando. No podía creer que estuviera hablando solo. Pensé que podría ser un juego, hasta que me acerqué y vi que estaba señalando hacia un rincón vacío de la habitación. ¿Con quién hablas, cariño?, le pregunté, intentando mantener la calma. Lucas sonrió. Con mi amigo Alto, me dijo. Esa respuesta me hizo sentir rara, pero intenté convencerme de que era solo su imaginación. Tal vez era su forma de lidiar con la pérdida de su padre. Los días pasaron, y noté cambios en Lucas. A menudo se distraía en lugares donde parecía que había algo. Su mirada se perdía en el pasillo oscuro. A veces parecía tener miedo. Me preguntaba si debería preocuparme. Tal vez sí. Aparecieron dibujos extraños en las paredes. Eran garabatos que no podía entender. Recuerdo que Lucas repetía frases que un niño de su edad no debería conocer. Lo escuché decir, él se quedó aquí, mientras miraba al pasillo. Quería creer que era una etapa, que todo esto pasaría. Pasaba mucho tiempo trabajando, y estaba agotada. Quizá imaginaba cosas. Con cada día, la inquietud creció en mí. Sentía un aire pesado en la casa, como si algo me estuviese observando. A veces, un escalofrío recorría mi espalda al mirar el espejo del salón. No sabía por qué, pero ese reflejo me llenaba de miedo. Algo en mi pecho se manifestaba al ignorar a Lucas mientras hablaba con su amigo. ¿Era realmente solo un amigo imaginario? Comenzaba a cuestionarme eso. Recordaba cómo Lucas sonreía al hablar de su amigo. En una ocasión, le dije que era hora de dormir. Él sonrió, señalando de nuevo el rincón. Mi corazón se detuvo. Él no se va a ir, mamá, dijo. Me atreví a preguntar, ¿por qué no se va? Lucas solo se encogió de hombros y respondió, no lo sé. Miré el rincón vacío de su habitación. En ese instante, sentí que alguien me observaba. Cuando me volví, la habitación estaba vacía. Me quedé paralizada. Cada noche, el chico alto parecía estar más presente. Escuchaba ruidos extraños, como susurros, mientras mi hijo jugaba alegremente. Al mirarlo jugar, me preguntaba qué pasaba en su mente, pero cada vez que pensaba en ir a buscar ayuda, Lucas se reía y decía que su amigo nunca se iría. No sabía qué hacer. La casa parecía cobrar vida. La risa de Lucas se convirtió en eco. La sensación de ser observada crecía. Un día, vi una sombra pasar rápidamente por la puerta. Miré de nuevo, pero no había nadie allí. Esa noche, mientras Lucas dormía, decidí cerrar la puerta de su habitación. No quería que el chico alto entrara de nuevo. Capítulo 2. La puerta de la habitación de Lucas se cerró con un leve chasquido que resonó en el pasillo. Mi corazón latía más rápido. No podía dejar que el chico alto se deslizara hacia adentro. Me sentía atrapada entre mi deseo de proteger a mi hijo y el miedo que comenzaba a poblar cada rincón de la casa. Esa noche esperé en la sala, sentada en el sofá. La luz tenue de la lámpara creaba sombras inquietantes en las paredes. Escuché a Lucas murmurar en su sueño, pero la risa no venía. En su lugar había un silencio pesado que hizo que mi piel se erizara. Decidí acercarme a la habitación, con la esperanza de que Lucas estuviera bien. Me asomé y lo vi en la cama, con su manta arrugada a su alrededor, pero de alguna manera la atmósfera se sentía diferente, más cargada. En ese instante noté que algo se movía en el rincón. Era como si la sombra se alargara desafiando la luz de la lámpara. La respiración se me aceleró. «Lucas», susurré, intentando no asustarlo. «¿Estás despierto?» No hubo respuesta, pero vi que sus ojos estaban entreabiertos. Aún así, su mirada no parecía estar enfocada en mí. «Él está aquí, mamá», dijo Lucas, en un tono casi soñoliento. «Dijo que quiere jugar». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Quién quiere jugar?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lucas sonrió de una manera que me resultó inquietante. «Mi amigo Alto». En ese momento, la lámpara parpadeó y la luz titiló.
Supe que ya no era solo la imaginación de mi hijo. Algo siniestro estaba tomando forma entre nosotros. Me quedé quieta, observando esa sombra que se movía, como si estuviera viva. «Lucas, es hora de dormir», intenté decir, pero mi voz temblaba. «Él no quiere que me duerma», respondió Lucas, poniéndose de pie en la cama. «Él dice que hay cosas que debo ver». Mis instintos de madre se aguzaron. «No, cariño, tú debes dormir. Esta casa te necesita seguro». Pero Lucas solo sonrió de nuevo, iluminado por una ansiedad que no comprendía. Le prometí a mi corazón que iría a buscar ayuda, pero la idea de abrirle la puerta a ese chico alto me aterraba. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio, y me sentía como si la oscuridad aún me siguiera. Miré a Lucas mientras dormía, temerosa de lo que podría suceder si no tomaba el control. Decidí invitar a mi vecina, Marta, a tomar un café. Podía ser solo una charla, quizás compartir las rarezas de la casa. Marta llegó poco después. Estaba llena de energía y entusiasmo, un contraste con mi inquietud. La escuché reír mientras hablaba de sus hijos, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Cuando finalmente mencioné a Lucas y su amigo alto, vi cómo la sonrisa se desvanecía de su rostro. «Es un tema delicado, ese tipo de amigos imaginarios», dijo Marta, mirándome con seriedad. «Algunos dicen que son más que eso». Sus palabras se deslizaron dentro de mí como hielo, helando el aire que respiraba. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo cómo la tensión se instalaba de nuevo en mi pecho. «Que a veces los niños ven cosas que nosotros no podemos. A veces son más receptivos, hacia el otro lado». Las palabras de Marta resonaron en mi mente. Sentí un nudo en el estómago. «Necesito saber más, por favor», imploré, pero justo en ese momento escuchamos un grito desgarrador proveniente de la habitación de Lucas. Marta y yo nos miramos, y en su mirada pude ver la misma confusión y el mismo miedo que yo sentía. «Él no se va a ir», rebotó de nuevo en mi mente. Sin pensarlo, corrí hacia la habitación de mi hijo. Algo estaba mal. Y entonces todo se oscureció. Capítulo 3. No supe cuánto tiempo pasó antes de que pudiera ver algo. La oscuridad era abrumadora. El aire se volvió denso y cargado de una energía que no podía identificar. «Lucas», grité, pero mi voz apenas era un eco en la penumbra. Intenté recordar dónde estaba la cama de mi hijo, pero me sentía perdida en ese lugar que antes era tan familiar. Unos segundos después, la luz regresó, parpadeante y tenue, como si luchara por encenderse. Estaba de pie en el umbral de la puerta, y lo primero que vi fue la habitación de Lucas desordenada. La manta estaba tirada al suelo, y su luz nocturna parpadeaba. Corrí hacia su cama y lo vi. Estaba sentado ahí, con los ojos muy abiertos, pero no parecía asustado. Más bien parecía fascinado. «¿Qué pasó, cariño?», le pregunté, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí de nuevo. Lucas no me miraba, solo seguía mirando hacia la esquina de la habitación. «Él me mostró cosas», murmuró, con una voz distante, «cosas que no puedo decirte». El corazón me dio un vuelco. «¿Quién, Lucas? ¿Quién te mostró esas cosas?». Pero él no respondió. En su lugar sonrió, y esa sonrisa no era de mi hijo, era otra cosa. Intenté tocar su mano, pero él se retiró. «No, mamá, él dice que no puedes tocarme ahora». Los segundos se volvían eternos mientras sentía que el pánico ascendente amenazaba con ahogarme. «Lucas, ven aquí, por favor», le rogué. «Nada de esto está bien. Debes decirme qué viste». De repente, algo cambió en su expresión. Lucas se giró lentamente, y por un instante vi esa sombra nuevamente asomándose, como si se despejara un velo. Desde el rincón, una figura oscura se deslizó hacia adelante, manifestándose en forma. Era el chico alto. No podía ver su cara, pero la forma era inconfundible. Mi instinto me gritaba que huyera, que sacara a Lucas de allí. «Lucas, ven conmigo. Necesitamos salir de esta habitación», urgí, mi voz apenas más que un susurro. «Él no quiere que salgamos», respondió mi hijo, igual de distante, como si estuviera bajo un hechizo. La figura pareció cobrar vida, deslizándose hacia nosotros, y sentí un frío recorrer mi cuerpo. Todo mi ser luchaba entre el amor por mi hijo y un terror indescriptible. Justo cuando creí que iba a gritar, la luz se apagó de nuevo. El cuarto se envolvió en una oscuridad densa y la figura permanecía ahí, haciéndose más cercana. Fue entonces cuando escuché una voz,
suave pero amenazadora, que resonó en mi mente. No está listo para marcharse. La noche es joven y hay mucho que descubrir. ¡Lucas!, grité, pero el silencio fue mi única respuesta. Aún en la oscuridad, sentí unos brazos pequeños que se aferraban a mí. Lucas estaba a mi lado, pero en sus ojos ya no había alegría. Él me necesita, mamá, dijo, acercándose a esa figura. En mi mente solo había una pregunta: ¿qué significaba todo esto? Justo cuando pensaba que todo había terminado, vi un destello de luz en el pasillo. Era la luz de la mañana, débil pero prometedora. «Lucas, ven», grité, llena de una desesperación que no sabía que llevaba dentro. La sombra se movió rápidamente, como si intentara atrapar a mi hijo antes de que pudiera salir. Me lancé hacia Lucas, tomando su mano y tirando de él conmigo. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, sentí una resistencia, como si la oscuridad intentara atraparnos. Cuando finalmente cruzamos el umbral, me di cuenta de que el chico alto no se había ido. La amenaza seguía ahí, esperando en la penumbra. Mi mente giraba, tratando de encontrar respuestas y preguntas. ¿Quién era realmente? La calma del pasillo era un engaño. La oscuridad aún acechaba detrás de nosotros, dispuesta a retener lo que creía suyo. No había escapado. Era solo el comienzo. Capítulo 4. El pasillo estaba lleno de luz, pero sentí que la sombra se cernía sobre nosotros, como un manto oscuro desde el que no podíamos escapar. Agarré a Lucas con más fuerza y tiré de él hacia la sala de estar, donde las ventanas dejaban entrar un rayo de sol que parecía frío. «¿Por qué no pudiste decirme qué viste, Lucas?», pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Él no respondió. En su lugar miraba hacia atrás, como si la figura aún estuviera allí, acechando en las sombras. Su rostro comenzaba a tornarse más grave, como si el peso de lo que había experimentado lo estuviera aplastando. «Debo irme con él», dijo de nuevo, en un susurro que me heló la sangre. «Él me necesita». «No», grité, más de lo que pretendía. «Tú no vas a ir a ninguna parte, eres solo un niño, y eso no está bien. No sé qué te prometió, pero yo soy tu madre, y voy a protegerte». Lucas desvió la mirada, como si esas palabras no le llegaran. Sentí como una ola de angustia subía por mi pecho. ¿Qué estaba pasando con él? Necesitaba respuestas, no más preguntas sin respuesta. El chico alto había entrado en su mente, y eso me preocupaba más de lo que podía expresar. Decidí que era hora de actuar. «Vamos a salir de aquí, necesitamos ver a alguien. A papá, o tal vez a...». La idea de buscar ayuda me llenó de ansiedad, pero sabía que no tenía otra opción. Me giré para abrir la puerta principal, sintiendo la pesada atmósfera que aún nos rodeaba. Cuando puse la mano en la manija, escuché un susurro casi inaudible, bajo y retumbante, como un eco en mi cabeza. «No puedes salir. Él no te dejará». Toda mi piel se erizó, y el aire se volvió más tenso. Era el chico alto, hablándome de nuevo, pero esta vez era diferente. Su tono estaba lleno de desafío. «¿Quién eres?», pregunté, aunque sabía que nadie podía responderme. Pero el miedo era menos que la necesidad de proteger a mi hijo y entender lo que estaba ocurriendo. Me volví hacia Lucas, pero noté que estaba mirando por la ventana. Su expresión había cambiado este último instante. «Él dice que me llevará a lugares increíbles. ¿Podrías venir, mamá?». La voz de mi hijo era casi infantil, pero había algo difícil de reconocer ahí, algo que me parecía un mensaje escondido. «No, Lucas», exclamé, «no vayas a ningún lado, regresa aquí». La desesperación agravaba cada palabra que salía de mi boca. «No puedes confiar en él». Aparte de la luz del día filtrándose por la ventana, no había ningún sonido, ni siquiera el susurro escalofriante de la sombra. Me acerqué a Lucas, pero él simplemente se mantenía en su sitio, como si un hilo invisible lo mantuviera atado a esa ventana. Fue entonces que la sombra pasó frente a mí, oscura y sin forma,
La presencia era abrumadora, como un viento helado que atravesaba mi cuerpo. «Él es mío», resonó la voz, fuerte y clara. La habitación parecía llenarse de un eco anómalo. «El chico alto no es tu amigo, Lucas. Solo te lo hace creer. Debemos escapar de aquí». Intenté arrastrar a mi hijo hacia mí, sentirlo cerca, pero el aire era pesado como una losa, y cada movimiento se sentía como intentos en vano. Finalmente, algo dentro de mí se quebró, y grité, «¿Qué quieres de él?». El sonido resonó en toda la casa, y la luz tembló momentáneamente, pero no hubo respuesta. En cambio, un profundo silencio llenó los espacios. Entonces, en un giro abrupto, la sombra se desplomó sobre Lucas, y él fue lanzado contra la pared, como si una fuerza invisible lo empujara. «¡Lucas!», grité, y corrí hacia él, pero en ese instante, la oscuridad se abalanzó sobre mí. Sentí que el suelo se desbalanceaba, y caí. El dolor fue instantáneo, pero la angustia por mi hijo fue aún mayor. Mientras me levantaba, vi a Lucas sonriendo de nuevo, y la figura del chico alto se alzaba detrás de él. Todo estaba en su lugar, pero en mi corazón solo sabía que la lucha apenas había comenzado. Capítulo 5. La risa de Lucas resonó en mis oídos, pero no era la risa inocente que solía escuchar. Era como un eco lejano, manipulado por la sombra que se remolinaba a su alrededor. El chico alto lo miraba con mirada burlona, como si disfrutara de la tormenta que había desatado en mi interior. «Lucas, ven aquí», grité, mi voz llena de miedo y determinación. Pero él simplemente se mantenía ahí, inmóvil, como un pequeño muñeco de cera que no podía deshacerse de su base. La sombra parecía retorcerse y danzar en la habitación, como si estuviera viva. Mi corazón latía con fuerza y cada segundo se estiraba, cada respiración se convertía en un esfuerzo. Corrí hacia mi hijo, tratando de atravesar la niebla oscura que parecía apartarse a mi paso, burlándose de mi desesperación. «¡No lo toques!», ladré al chico alto. «Él no es tuyo». El chico sonrió, pero sus ojos estaban vacíos, como un abismo. Vagueando entre la luz y la oscuridad, parecía un ser de otro mundo. «Estamos jugando, mamá», dijo Lucas, su voz un tono más cantarina. «Él me enseña cosas». Mis rodillas temblaban, y una oleada de pánico se cernía sobre mí como la sombra misma. «No entiendo, Lucas. ¿Qué te enseña?». La pregunta me salió antes de que pudiera contenerla. «Cosas que no sabes», replicó, dejando caer esas palabras como si fueran caramelos dulces, pero el veneno oculto detrás de ellas me provocó náuseas. Me acerqué más a él, intentando conectar con la parte de él que aún era mi hijo. «Lucas, necesito que me mires. Solo tú puedes romper este hechizo», supliqué, pero él giró la cabeza, como si simplemente decidiera ignorarme. No quería aceptar que había una parte de él que había sido seducida por esa cosa. En su pequeña mente, el chico alto podía parecer emocionante, un amigo de los que nunca había tenido. Fue en ese momento que mi mirada se encontró de nuevo con la figura del chico. Inmediatamente sentí que la sombra se precipitaba hacia mí, tomando forma, como una atracción magnética. «No deberías haberme desafiado», sisió, y sus palabras se arrastraron como un viento helado. «Lucas, escúchame», grité con todo lo que podía. «Él no es tu amigo, él quiere hacerte daño». Una sensación de desesperación y rabia se mezclaba dentro de mí, mientras observaba cómo la sonrisa del chico alto se ensanchaba. «Él es más fuerte que tú», respondió Lucas, su voz ahora con la entonación de alguien mayor, casi burlona, y algo dentro de mí se rompió. No podía permitirme rendirme. Si él se había apoderado de Lucas, yo debía luchar con todas mis fuerzas, aunque la oscuridad a mi alrededor parecía atenuar mi determinación. Me lancé hacia Lucas, extendiendo mis brazos, mientras la sombra se lanzaba sobre nosotros. Pero cuando mis dedos lograron tocar su piel, una luz estalló en el aire, como un rayo recorrido por el miedo. El tiempo se detuvo. La habitación se llenó de una intensidad desconocida, y por un momento la sombra retrocedió. Lucas parpadeó, confuso, como si renaciera. «¿Mamá?», murmuró, y su rostro volvió a ser el de mi hijo. «Sí, aquí estoy, cariño», respondí, sintiendo que la vulnerabilidad se transformaba en coraje.
Aproveché esa chispa de conexión para arrastrarlo a mí. Sin embargo, al instante siguiente, la sombra volvió a cobrar fuerza. Era un monstruo decidido, y podía sentir el eco de su ira reverberar dentro de las paredes. «Esto no ha terminado», murmuró el chico alto, y su figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome con una sensación de vacío en el estómago. La lucha había comenzado, pero ahora sabía que era mi hijo quien podía decidir cómo acabarla. Sin embargo, ¿realmente podría lograrlo? La pregunta me pesaba en el corazón, mientras la sombra, aunque debilitada, aún se cernía sobre nosotros. Ahora, el desafío era mío. Tenía que encontrar una manera de romper el lazo que mantenía a Lucas cautivo. Pero, ¿sería suficiente mi amor para enfrentarlo todo? Capítulo 6. El silencio en la habitación era opresivo. La sombra se retorcía en las esquinas, esperando, como un depredador paciente. Miré a Lucas, sus ojos brillantes, aún cargados de confusión, y el peso de esta nueva realidad golpeó como un martillo. «Debemos salir de aquí», susurré, pero su mirada se perdía en los rincones oscuros. «No hay nada que temer», dijo la voz burlona del chico alto, resonando de nuevo en el aire, aunque su figura aún no estaba presente. De repente, el aire se volvió más denso, como si cada palabra de aquel ser oscuro presionara sobre nosotros. «Lucas», volví a intentar, «si realmente eres tú, vuelve a mí. Recuerda lo que hicimos ayer, todas nuestras risas». Pero lo que era una llamada de amor se sentía como un grito en el vacío. «Él es divertido, mamá. Me muestra cómo volar», replicó Lucas. En su voz había un matiz inquietante. Era como si no estuviera hablando de juegos de niños, sino de algo mucho más serio. Mi cita con la realidad se distorsionaba. Y aún así, no podía rendirme. Debía encontrar una forma de traerlo de regreso. «Lucas», grité, y mi voz resonó más fuerte esta vez. «Te necesito. Sin ti no hay luz». A medida que las palabras salían, la sombra retrocedió un momento. Sentí que había hecho un pequeño avance. «Es nuestro juego, mamá. No lo entiendes», insistió Lucas, sonriendo de una manera que ya no parecía de él. Se sentía como una demostración cruel del chico alto. La imagen de mi hijo se desvanecía, y me aterraba. «Lucas, esa cosa solo quiere hacerte daño. No puede amar como yo lo hago», le dije, intentando que esas palabras se quedaran con él. Pero el chico alto se ríe de nuevo, su eco burlón inundando el espacio. «Tu amor es una atadura. Él ha visto lo que otros no han», dijo, como si cada palabra fuera una agujería. La sombra a su alrededor pareció crecer más, extendiéndose hacia nuestra poca luz. No tenía más tiempo. Era ahora o nunca. «Lucas, recuerda la tarde en que volamos juntos en el parque, cuando creíste que podías tocar las nubes. ¿Recuerdas cómo te sentías?», le pregunté, tratando de recuperar ese momento feliz que quizás podría romper el hechizo. Por un breve instante, vi un destello de reconocimiento en su rostro. «Mamá», pero su voz titubeó, y su mirada pareció encontrarme. Sin embargo, antes de que pudiera aferrarlo, el chico alto volvió a intervenir. «Es solo un truco pequeño. Tu madre no conoce la verdad», siseó, y una ola de frustración y desesperación me inundó. «No, Lucas, tú sabes quién soy. Tu madre, la que siempre ha estado contigo». «Hassan, el chico alto no puede ofrecerte nada real», me esforcé por decir. Pero la sombra se lanzaba sobre mí con más fuerza, como un vendaval oscuro. En ese momento, la habitación tembló. Las paredes parecían respirarlo todo. Corrí hacia Lucas, apretándole las manos. «Escucha, siempre habrá una sombra, pero tú eres la luz. ¡Rapidez! ¡Despierta!», grité. Mis palabras se convirtieron en un mantra. De repente, sentí un tirón. Era Lucas, pero su pequeño cuerpo se tensó. Sus ojos, en un instante, se llenaron de terror. «Mamá, estoy asustado». Esa vulnerabilidad recorrió mi cuerpo. Todo mi ser se rebeló contra la desolación. Esta lucha estaba lejos de terminar. «Está bien, cariño, estoy aquí», murmuré, a pesar del miedo consumiéndome por dentro. Pero la sombra había dejado de temer. Era un ciclo repetido, un juego entre la luz y la oscuridad.
Entonces lo vi, una puerta, tenue pero visible, al otro lado de la habitación. Inspiré profundamente y aferré la mano de Lucas. «Debemos correr, ahora», grité, sintiendo que la energía era nuestra única salvación. Mientras el chico alto comenzaba su avance, cruzamos la habitación, sintiendo la densidad de la sombra tras nosotros. Si no lograba abrir esa puerta, el tiempo se nos acabaría. Al llegar a la puerta, me detuve un momento, sintiendo su cerrojo. Miré a Lucas, sus ojos reflejaban incertidumbre y miedo, pero también una chispa de luz interior, como una vela encendiéndose en la oscuridad. «Solo confía en mí, hijo», le dije, y con todas mis fuerzas empujé la puerta hacia adelante, sintiendo una explosión de esperanza. Pero, cuando la sombra rodeó nuestra figura, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 7. La puerta se abrió con un chillido agudo, como si resistiera a ser empujada hacia el otro lado. Lucas se apresuró tras de mí, y casi inmediatamente la habitación se oscureció aún más. El chico alto se había detenido a unos pasos de distancia. Su risa había cesado, pero su presencia seguía aplastándolo todo a su alrededor. «¿De verdad crees que puedes escapar?». Su voz sonó como un eco distante, pero lleno de desdén. Esa sensación de desasosiego se deslizó por mi espalda. La sombra parecía querer atraparnos, pero la luz del otro lado de la puerta brillaba intensamente, invitándonos a cruzar. Tiré de Lucas, pero antes de que pudiéramos atravesar el umbral, sentí un frío recorrer mi brazo. La sombra nos había seguido, y una corriente de aire cortante surgió de la oscuridad más densa. Fue como si una mano helada me envolviera. «¡Corre, Lucas!», grité, instintivamente teniéndolo más cerca de mí. La luz era más brillante ahora, pero la presión de la sombra se intensificaba con cada segundo de espera. Me di la vuelta, pero el chico alto avanzaba, cada paso resonando en el aire. «No puedes protegerlo para siempre», dijo. Su tono se volvió más grave, lleno de promesas siniestras. «El mundo real es un lugar cruel. Él lo descubrirá y vendrá a mí». La ira y el miedo se entrelazaron en mí. «No lo sabes. Lucas conoce la luz. Tú no puedes acercarte a él», grité con toda mi fuerza. Pero mientras lo hacía, una parte de mí dudó. La sombra había cambiado a Lucas. Lo había despojado de su esencia. Lo había arrojado a este juego aterrador. Esa era la verdad. Había una cierta crueldad en el chico alto. Tenía una forma de jugar que desorientaba a los niños, transformando su inocencia en confusión, como un mago que convertía la alegría en tristeza. Lucas, aún agarrando mi mano, miraba entre la puerta y la sombra, dividida entre su madre y el ser que podía volar. «Mamá, pero él me ha enseñado cosas», murmuró, y esa palabra trajo un nuevo golpe a mi pecho. ¿Qué le había mostrado realmente? «No importa», le dije, más firme que nunca. «Lo que él te enseña te aleja de mí. Es un truco, Lucas. Es una mentira. Debes confiar en mí». La luz más allá de la puerta parecía aumentar, y con cada respiración noté que la sombra se agitaba, tal vez debilitándose. «Atrévete a intentarlo», desafió el chico alto. «Despierta, Lucas. Ven a jugar». Desesperada y sin otra opción, me incliné y abracé a Lucas con todas mis fuerzas. Era un abrazo que quería devolverle su certeza, dotarlo de la fuerza que necesitaba para luchar contra la oscuridad que se interponía entre nosotros. «Tú eres más fuerte que esto. Tú eres mi hijo y siempre serás mi luz». Lucas rompió el contacto visual con la sombra y me miró, su rostro aún incierto, pero lleno de una nueva determinación. «Mamá, quiero volver a casa». Su declaración iluminó la habitación y en un instante todo se volvió más claro. «Saltemos juntos a la luz», grité, y sin esperar más, corrí hacia la puerta, arrastrándolo conmigo. La sombra hizo un último intento por alcanzarnos, pero la luz nos abrazó, y su frío se convirtió en calor cuando cruzamos el umbral. De repente, nos encontramos en un pasillo blanco, lleno de luz. La sombra quedó atrás, gritando, retorciéndose, pero sin poder seguirnos, o al menos eso creía. Un nuevo sonido emergió del fondo, un murmullo. Mi corazón se aceleró. «Lucas», susurré, mientras una figura conocida aparecía en la distancia, pero cuando vi su rostro, una punzada de terror me recorrió. No podía ser.
Había algo en sus ojos que me decía que la lucha no había terminado. Mamá, la voz sonaba como un fantasma, y cuando la figura se acercó, me di cuenta de que lo que había dejado atrás estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Capítulo 8. La figura se acercó y mi estómago se revolvió. Era igual a mí, pero había algo turbador en su forma. Sus ojos, más oscuros de lo que recordaba, irradiaban un brillo de ambigüedad. Mamá volvió a preguntar, pero esta vez sonó como un eco lejano, como si el nombre se desvaneciera en el aire. Lucas, quédate cerca, le advertí, pero la voz que venía hacia mí se convirtió en un eco de mi propia inseguridad. Miré a Lucas y vi que su rostro se arrugaba con preocupación, atrapado entre dos realidades. ¿La conoces?, preguntó, apenas un susurro. Yo solo podía mover la cabeza, incapaz de articular una respuesta. La figura se detuvo a pocos pasos, su presencia transformando la luz a nuestro alrededor en algo gris, como si la vitalidad se desvaneciera a su paso. «No tengas miedo», dijo, pero sus palabras no eran un consuelo, eran un cebo. Mi corazón latía fuerte ante la posibilidad de que este no fuera un regreso, sino el inicio de otra trampa. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. La figura sonrió, pero no con alegría. Era una sonrisa fría, retorcida en su simplicidad. «Soy lo que él no puede ser. Sé lo que has perdido, lo que has buscado», respondió, inclinando la cabeza hacia Lucas, quien apretó mi mano con más fuerza. Esa mirada me hizo sentir expuesta, vulnerable. «No te acerques a él», grité, sintiendo que una nueva ola de miedo me invadía. Pero la figura no parecía molesta. En cambio, se acercó un paso más. «No puedes protegerlo de todo, querida. Hay caminos que son inevitables». «Esos caminos no lo llevan a ti», dije, sabiendo que las palabras eran un intento de reafirmar lo que sentía. Si alguien sabía manipular la verdad, ese alguien era el chico alto. Sabía que podía usar los miedos de Lucas en su contra. «Déjalos ver», murmuró la figura, casi como una invitación. «La luz puede ser cegadora, pero la oscuridad trae revelaciones». Lucas me miró, con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué quiere decir? ¿Qué revelaciones?». Esa pregunta me golpeó como una ola. La indecisión de contarle lo que realmente estaba en juego crecía dentro de mí. «No escuches, esa no es la verdad», le ordené, sintiendo el sudor frío escurrirse por mi frente. Pero, ¿y si toda esta lucha lo había convertido en un imán para la oscuridad? ¿Qué si la sombra estaba esperando a que cayéramos en su trampa? La figura levantó una mano a modo de sacerdote, y en su gesto sentí una oleada de energía, casi hipnótica. «Te muestro la posibilidad de lo que podrías tener. Un mundo sin engaños, sin sombras. Solo hazlo, un paso, y todo cambiará». «No, no lo hagas, Lucas», grité, desesperada. Pero Lucas miraba a la figura como si estuviera esperando una respuesta, como si su inocencia le permitiera creer que existía un lado bueno. «¿Por qué no podemos tener todo?», preguntó, su voz temblando. «Mamá, ¿y si es cierto lo que dice?». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Sabía que el chico alto ya había manipulado su mente con dulces palabras y sueños perturbadores. «¿Por qué las promesas que parecen demasiado buenas nunca son reales?», dije, apretando su mano. «Todo tiene un precio, y no puedes pagar eso». La figura sonrió nuevamente, pero esta vez sentí el aire helarse. «El precio será mayor de lo que imaginas, querida. Tu hijo tomará decisiones que cambiarán su vida, y posiblemente la tuya. ¿Estás lista para las consecuencias?». De repente, el pasillo comenzó a desvanecerse, las paredes temblando como si la luz estuviera siendo engulida por la sombra. «Lucas, ven», grité, tirando de su mano hacia atrás. Pero antes de alcanzar la seguridad, la división entre luces y sombras pareció abrirse en un abismo. Y mientras caía, una última pregunta quedó suspendida en mi mente. ¿Qué pasaría si al final la sombra jamás se hubiera ido? Capítulo 9. Caímos en un mar de oscuridad,
como si el suelo se hubiera desvanecido bajo nosotros. En un instante, el mundo había dejado de existir. La voz de la figura resonó en mi mente. ¿Estás lista para las consecuencias? Era una pregunta que me atormentaba, una advertencia que ya se sentía demasiado real. Lucas, ¿estás bien?, grité en la penumbra, con el corazón ardiendo. Sentí su mano, fría y temblorosa, buscándome en la nada. La voz de la figura aún estaba presente, como un eco aterrador que no podía ignorar. A medida que la oscuridad parecía cerrarse sobre nosotros, el aire se volvió más pesado. «¡Mamá!», gritó Lucas, rompiendo el silencio con su voz desesperada. Mi instinto maternal se activó de inmediato. Tomé su mano con más fuerza e intenté encontrar una salida. Sentía que cada instante que pasábamos en ese abismo era un paso más cerca de perderlo. De repente, una luz tenue comenzó a brillar a lo lejos. «¡Ve hacia la luz!», grité, aunque la advertencia de la figura resonaba en mi mente. Pero no podía quedarme inerte. Comenzamos a correr, cada paso resonando como un latido, acelerando el pulso de mi miedo. Con cada avance, la luz se hacía más brillante, revelando vislumbres de lo que parecía ser un paisaje distorsionado. Era una versión distorsionada de la realidad que conocía, repleta de sombras danzantes que susurraban promesas y advertencias por igual. La figura ya no estaba, pero su presencia era palpable, acechando desde las esquinas del miedo. Cuando finalmente alcanzamos la fuente de la luz, nos encontramos en un lugar que era a la vez aterrador y hermoso. Había un jardín floreciente, lleno de colores vibrantes, pero todo tenía un aire inquietante. Las flores se movían suavemente, como si respiraran, y susurrares familiares me envolvían como un manto. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó Lucas, sus ojos brillando con fascinación. Miré alrededor, buscando respuestas, pero solo había más preguntas flotando en el aire. Esa vislumbre de belleza parecía una trampa. «Esto no se siente bien», le respondí, manteniéndolo cerca. Mi instinto me decía que debíamos volver, pero no habíamos logrado salir de la oscuridad. Estábamos atrapados entre lo que conocíamos y lo que este lugar prometía. Mientras caminábamos, noté algo en el suelo. Una figura parecida a una sombra se desviaba hacia nosotros. Era el chico alto, sus ojos oscuros iluminados por el mismo brillo siniestro que había visto antes. «¿Qué les parece mi mundo?», preguntó, su voz suave pero penetrante. «No es tu mundo», le respondí. «No permitiremos regresar a tus juegos». La seguridad con la que lo dije me sorprendió, pero el miedo aún ardía en mi interior. Lucas, sin comprender completamente, se movió hacia él. «¿Por qué no podemos quedarnos aquí? Es bonito». Mi corazón se hundió. «Porque no es real», forcejé contra la creciente desesperación. La figura sonrió, una mueca que solo prometía más dolor. «Real o no, elijo lo que deseo», dijo, y con un movimiento de su mano, las sombras del jardín comenzaron a tomar forma. La lucha estaba lejos de terminar, pero en ese momento supe algo crucial. La sombra nunca se iría mientras Lucas siguiera atrapado entre dos mundos. Entonces, un destello de luz se reflejó en el suelo. «¡Lucas, ven aquí!», le grité, pero mientras soñaba con la posibilidad de sacarlo de esta pesadilla, una risa resonó en el jardín, y entendí que nuestras decisiones habían comenzado. ¿Qué pasaría si ya habíamos cruzado un límite del que no había retorno? La verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo final. El jardín se convirtió en un laberinto de luces y sombras, pero sabía que estaba atrapada. La figura del chico alto se retorcía entre las flores, sus ojos fijos en Lucas, tratando de atraerlo a su lado. «Ven, tú eliges lo que deseas», decía, y era como si sus palabras estuvieran tejidas con hilos de dulzura y engaño. «¡Lucas!», le grité, sintiendo que el temor se atenazaba en mi pecho. Su mirada se perdía entre los colores vibrantes, como si la realidad comenzara a desvanecerse en la promesa de un mundo perfecto. «No le hagas caso», insistí. «Este lugar no es real, tienes que volver a mí». Pero él seguía ahí, inmóvil, como si la sombra estuviera controlando cada impulso en su pequeño cuerpo. Yo sabía que la figura le estaba susurrando cosas, juguetes, risas y quizás hasta promesas de un padre de otro mundo. Corrí hacia él, atravesando las flores que susurraban a mi paso, desafiando el aire pesado con mis gritos. «Tú eres mi hijo, y siempre será así. Recuerda lo que hemos pasado.
Recuerda quién eres, le imploré, sintiendo que algo dentro de mí se desgarraba. Pero al mismo tiempo, una parte de mí comenzaba a entender que quizás todo esto era parte del juego del chico alto, este lugar encantado diseñado para separar la luz de la oscuridad. Los murmullos se intensificaron, llenando el jardín con una cacofonía que trataba de desgastarme. Si él se queda aquí, perderás tu conexión con él, resonó una voz en mi mente. Este mundo te ofrece todo lo que crees desear. ¿Realmente quieres arriesgarlo? Miré a Lucas, quien miraba hacia la figura, fascinado, y mi corazón se quebró un poco más. «Lucas, por favor», volví a gritar. «Tú tienes a tu madre, a tu vida. No te dejes llevar por esta ilusión». Las palabras eran una súplica, un grito de auxilio, y sentí que la energía del jardín comenzaba a cambiar. Las sombras se arremolinaban más fuerte. Finalmente, un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Lucas, como si un hilo del pasado lo uniera de nuevo a mí. «Mamá, quiero volver», murmuró, y en sus ojos vi destellos de mi pequeño hijo, aún dentro de esa trampa. Fue como si toda la claridad que tenía se concentrara solo en ese momento. Sin pensarlo, extendí mis brazos hacia él. «Aquí estoy. Ven a mí, hijo. Corre hacia la luz». Con cada palabra, sentí como la figura del chico alto se endurecía, lanzando sombras sobre nosotros. «No lo hagas. Él no puede llevarte a la felicidad. La diversión siempre tiene un precio», susurró con voz helada. Pero ya no me importaba. Lucas comenzó a correr hacia mí, así como una pequeña chispa de vida emergía del abismo. La sombra se movió, intentando interceptarlo. «¡No!», grité, sabiendo que era ahora o nunca. El jardín vibraba, y la luz parecía tambalearse, pero mis instintos eran más fuertes. Con el corazón palpitando, abracé a Lucas en el último instante, justo cuando la sombra intentaba tragarnos. La luz pareció reventar a nuestro alrededor, y la figura del chico alto emitió un grito, un lamento que retumbó en mis oídos, mientras la realidad comenzaba a desmoronarse. Y en ese instante, el mundo se iluminó. Estamos de vuelta en la casa, rodeados de paredes cotidianas y la luz del sol colándose por las ventanas. Lucas estaba a mi lado, confundido pero vivo. La sombra, aunque ausente, sentí que estaba todavía ahí, en algún rincón oscuro, sujetando todas nuestras inseguridades. Nunca se iría completamente. A veces creo que la vida se compone de batallas como esta, donde la luz y la oscuridad se entrelazan, y la lucha siempre será el alma de la realidad. Lucas miró hacia mí, su pequeño rostro aún cargando ecos de lo que había pasado. «¿Todo fue un sueño, mamá?», preguntó, y aunque su voz sonaba inocente, su mirada contaba historias más profundas. «No lo sé», respondí sinceramente, mientras envolvía mis brazos a su alrededor, sintiendo el calor de su abrazo. Nunca había estado tan agradecida por su presencia, pero la inquietud permanecía en mi pecho. ¿Qué fue real y qué no lo fue? Los días pasaron, la casa volvió a ser un hogar, pero aún en la felicidad, a veces siento la sombra acechando, susurrando. La oscuridad no es tan fácil de deshacerse, y a veces pienso, en esos momentos de silencio creciente, que el chico alto podría estar observándonos desde la esquina más oscura, esperando por otro desenlace. Solo espero que la próxima vez que el sol se ponga, Lucas y yo estemos listos para la batalla de nuevo.